Senador Ciro Ramírez, Centro Democrático, Generación del 14, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. Un saludo a todos sus oyentes y a todos los compañeros de la mesa de la hora de la verdad. No sé si empezamos por el final, pero parece tan obvio que el Congreso no se pueda reunir mañana de manera presencial, que casi que sería una pregunta impertinente si no estuviéramos en Colombia, donde las cosas son tan graves pero son tan poco serias. ¿No les han comunicado todavía que no hay reunión del Congreso mañana? No, ya precisamente el día de ayer el presidente Lidio García comunicó, pero por vía chat a varios de los compañeros donde hoy se iba a reunir con la ministra del Interior y el ministro de Salud para hacer un comunicado oficial donde se suspenden las sesiones por las próximas 2 semanas y obviamente evaluando día a día qué decisión se toma para poder reanudar. Y pues aquí lo importante es que el Congreso debe dar ejemplo, pero pues ayer estábamos hablando con varios de los compañeros. Qué importante en este momento se pueda revisar para encontrar la vía jurídica que el Congreso de la República pueda sesionar de manera virtual. Yo pienso que las tecnologías de hoy en día, en pleno siglo XXI, pues deben adoptarse, y más por el Congreso de la República, que son los representantes de la sociedad, y yo pienso que en este es un buen momento para poder en práctica todas estas tecnologías, y acá lo importante es un llamado al Congreso o al gobierno para encontrar esa vía jurídica. Senador, si no dan el ejemplo ustedes, ¿a quién se lo pedimos? Es Sí, decir, si el, exactamente. pues, ¿a quién le pedimos que nos dé ejemplo? Si no lo da el Congreso de la República y si el Congreso de la República no es capaz de sesionar por vía virtual a estas alturas. Doctor Fernando, si estamos pidiendo que sean las reuniones virtuales, que no salgamos de la casa, etcétera, yo pienso que también el Congreso debe dar un ejemplo, pero también debe dar un ejemplo de que lo puede hacer de manera virtual, y yo pienso que es un llamado de atención, pues aprovechando esta coyuntura del coronavirus, pues para que el Congreso empiece a adoptar esta manera ya, porque no va a ser no es la primera ni la última vez que va a ocurrir algo de este estilo, y pues qué buena oportunidad para que encontremos la manera para hacerlo desde ya. Yo pienso que es importante que el Congreso de la República y las diferentes corporaciones pues también que puedan hacerlo virtualmente. Yo pienso que eso es un llamado de atención también, que el gobierno nacional, las diferentes ramas del poder público, pues tengan en las tecnologías de la información medios para poder actuar. Por ejemplo, el voto electrónico, el que usted pueda votar desde su celular, desde su casa, como se hace en Estados Unidos. Entonces yo sí pienso que el Congreso de la República debe dar un ejemplo, y pienso que este es el momento. Y este es el momento, porque este es el momento de la gran crisis mundial, senador. ¿Cómo es posible que los grandes temas nacionales no se puedan tratar porque el Congreso no tiene manera de reunirse virtualmente a discutir, por ejemplo, la crisis financiera que se nos vino encima? Es que son temas de una dimensión gigantesca. Aquí decíamos en la hora de la verdad que el petróleo Brent está a $30, luego el petróleo colombiano está a 25. Luego la pregunta es si Ecopetrol va a sobrevivir o no va a sobrevivir. Pero están pensando en reunirse este fin de mes para sacarle 7 billones de pesos de utilidades para cumplir la regla fiscal. Senador, no nos hemos dado por enterados de que estamos en una crisis mundial y de que la situación del petróleo es delicadísima, y esos temas no los trata el Congreso porque no tiene reuniones virtuales. Precisamente, doctor Fernando, le quiero contar a los oyentes de la hora de la verdad. La semana pasada cité a un debate de control político al ministro de Hacienda, al ministro de Comercio, a invitados también a los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, al presidente de Ecopetrol, para lo que usted acaba de mencionar. Y qué buena oportunidad para que los colombianos tengan de primera mano las respuestas de estos funcionarios, para que tengamos, digamos, la información de manera más clara, digamos, qué acciones a tomar, cómo va a diversificar el portafolio exportador del gobierno nacional, cuando estamos viendo que nosotros hoy no podemos seguir dependiendo del petróleo. Somos conscientes que no somos un país petrolero, pero sí somos petrolero dependientes. ¿Y qué respuestas vamos a tener ante esta crisis, o qué acciones está tomando el gobierno nacional, qué acciones está tomando o va a tomar Ecopetrol, qué vamos a hacer para el cumplimiento de la regla fiscal? Yo creo que ya con lo que estamos viendo de un precio del barril alrededor de $30, lo que estamos viendo alrededor de el freno de la demanda mundial a raíz de este coronavirus,
pues eso va a tener consecuencias en nuestra economía, en nuestra proyección de crecimiento económico, una tasa de cambio con esta variación que hemos tenido en los últimos 15 días, pues va a tener una incidencia también en la inflación. Entonces yo sí pienso que esas son respuestas que el colombiano quiere saber, y precisamente qué buena oportunidad para tener un debate de control político, para tener estas respuestas de estos funcionarios del gobierno nacional, y hoy no las tenemos porque el Congreso de la República no puede funcionar sin los medios tecnológicos o medios virtuales, que es lo mínimo que podría hacer el Congreso de la República en pleno siglo XXI, en pleno 2020. El Congreso hoy no tiene estos medios y me parece lamentable. Es lamentable, y es lamentable que no estemos enfrentando las circunstancias del momento con la seriedad y con la profundidad que conviene, senador. Es que no nos hemos dado por notificados de que esto es una crisis mundial, y que las crisis mundiales suelen afectar en primer lugar a los más débiles. Y hay en esa lista de los más débiles nos encontramos nosotros, porque pues somos débiles en todo, y en materia petrolera sí que somos débiles. Entonces, ¿qué hacer? En la mañana de hoy el petróleo Brent está cayendo 7.65%, y entonces haga la cuenta de lo que eso es, un Brent a 31,26, pero todos sabemos que Colombia tiene que pagar o tiene que aceptar pagos de 5, 6 o 7 dólares por debajo del Brent, o sea que estamos vendiendo a 25 dólares. Y no tenemos más que exportar porque Colombia se dedicó a la exportación de petróleo, que no es suficiente, senador. Antes de la crisis teníamos un déficit de balanza comercial de 10.700 millones de dólares. Senador, y esto no lo tratamos con seriedad, esto no lo analizamos. El gobierno nacional no enfrentó el tema. Tenemos un déficit en cuenta corriente de 15.000 millones de dólares. El sector externo de la economía es un sector crítico. Dígame, ¿dónde vamos a discutir estos temas, senador? Y doctor Fernando, le complemento, no solo el déficit de la balanza comercial, hay que también mirar nosotros, es que en este momento Colombia no tiene las condiciones que tenía antes para asumir estas crisis. Por ejemplo, no tiene un campo o un espacio que tenía antes para adquirir deuda. Colombia ya estamos hablando, ya que está por encima del 55% del PIB. Es importante también que en estos momentos es bueno compararnos a momentos anteriores como el 2008 o como el 2013 o 2014 también, cuando bajó el precio del barril. Entonces Colombia no está en las mejores condiciones también para asumir unos golpes o choques externos como los que estamos viendo en el caso del precio del barril, en el caso de la disminución de la demanda interna, en el caso de una tasa de cambio como la que estamos viendo. Entonces yo sí pienso que son momentos en que Colombia debe tener, digamos, acciones muy fuertes para asumir estos golpes, pero lo más importante de todo esto es que es un llamado que en las crisis se tienen que también presentar oportunidades, y es un momento en que Colombia debe empezar a mirar cómo diversifica su portafolio exportador. No podemos seguir pensando que el petróleo nos va a mantener. Es un momento de un viraje muy fuerte por parte del gobierno nacional, por parte del Ministerio de Comercio, y más en este momento, pues aprovechando esa tasa de cambio, donde los exportadores pueden beneficiarse, donde el sector agropecuario, pues digamos, se ha blindado un poco por la no importación de muchos de los productos, pero es un momento donde Colombia sí debe tener acciones fuertes en este caso, porque si seguimos así, vamos a seguir con estos ciclos del precio del barril, y obviamente también tenemos que tener muy en cuenta que el planeta va en un proceso de decarbonización, y Colombia sigue pendiente de cómo vamos a nosotros a seguir dependiendo de lo que vendemos en petróleo al extranjero. Senador, y una preguntita elemental. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, se esté planteando una crisis avícola y una crisis porcina porque no tenemos maíz de producción nacional suficiente, sino que el maíz que nos viene de fuera es importado? Senador, no tenemos autosuficiencia agrícola. Un país, por Dios, que tiene todos los climas, un país con todas las posibilidades, resulta pues que no miró el problema de la autosuficiencia agrícola, y estamos trayendo maíz y estamos trayendo productos de todas partes. No sé si las mandarinas que están vendiendo, que llaman israelíes, es porque son de Israel o porque tienen ese nombre,
Pero por favor, senador, ¿abandonamos el campo o no es verdad eso? Así es, doctor Fernando. Yo le tengo que decir que pues conozco de cerca a productores, a porcicultores, a muchos de los que hoy están dependiendo de ese maíz importado. Y pues en eso lo que ellos siempre dicen, se han manifestado es que, sobre todo en cuanto al maíz, Colombia no es competitivo. Y yo pienso que en estos casos, cuando hablamos del maíz, por ejemplo, pues pensemos más bien en los productos en los que Colombia es, es fuerte, digamos, tiene una vocación. Y yo pienso que Colombia se debe especializar en los productos para poder sacar adelante y poder el gobierno nacional tener los ojos y generar políticas serias que fortalezcan determinados productos y determinados sectores que pronto nos puedan beneficiar los tratados de libre comercio, sacarles ventaja, porque se han firmado una cantidad de tratados de libre comercio que no les hemos sacado provecho. Entonces yo sí pienso es que Colombia debe revisar en qué productos somos fuertes, qué tenemos vocación, y a eso nosotros ponerle toda la concentración y toda la atención. Si en el maíz no somos competitivos, hombre, listo, no somos competitivos, pero somos competitivos en el aguacate, somos competitivos en el café, somos competitivos en el banano, etcétera. Entonces yo sí pienso es que Colombia debe revisar en qué es bueno, qué vocación tiene y ponernos a trabajar en eso y buscar los mercados en el extranjero. Pero por Dios, dice que Bioenergy, la de Ecopetrol, se quebró porque no pudo competir con el producto norteamericano que es de mala calidad y dejamos quebrar a Bioenergy, la compañía de Ecopetrol que debía producir el diésel de origen vegetal, que sería salvador en estos momentos de crisis. Senador, es que los temas nacionales son de enorme importancia. Yo no, pues no sé, si no hay mal que por bien no venga y este enclaustramiento forzado de los próximos días nos ponga a pensar en serio sobre los problemas nacionales y a discutirlos en serio, sin apasionamientos, sin demagogia, sin populismo, sin gritos. Pensemos en estas cosas. Quebrando a Bioenergy, no tenemos etanol, fábricas de etanol, entonces tenemos una gasolina contaminante y entonces tenemos, disque aumentando ciclovías, pero tenemos pico y placa para los carros particulares y entonces la gente como en caja de sardinas en Transmilenio, en momentos de propagación del coronavirus. No, senador, los Sí. problemas nacionales los tenemos que discutir algún día, me parece a mí. Y doctor Fernando, ¿qué me dice también de los efectos que pueda tener en Colombia lo que acaba de realizar la Fed en Estados Unidos de bajar las tasas al 0% y la inyección de recursos para la liquidez de la economía en Estados Unidos? Eso va a tener unos efectos devastadores también para la tasa de cambio en Colombia, aún, digamos, más graves, porque el hecho de haber bajado las tasas al 0% es que obviamente también Estados Unidos está en problemas y el hecho es que requiere mayor dinamismo en su economía, requiere que la gente saque sus recursos y también obviamente ayuda la inyección de recursos que le ha hecho el gobierno de Estados Unidos a su economía. Así que todo esto es importante porque no vemos parábolas a lo que viene haciendo Estados Unidos y eso va a tener una incidencia muy clara en Colombia en estos próximos días. No cabe ninguna duda y le insisto, el déficit no lo crea ahora el coronavirus, venía de antiguo. El déficit en balanza comercial, el déficit en cuenta corriente, venía de antiguo y no nos importó en absoluto. Todo se fue en palabras, todo se fue en economías de no sé qué color, naranjas, verdes, coloradas, no sé de qué color, y resulta que $1.000 millones mensuales de déficit. Senador Ciro Ramírez, ojalá pues estos días de enclaustramiento por lo menos sirvan para eso, para que tomemos en serio la vida y analicemos en serio los problemas nacionales. Y muchas No, gracias por estar en la hora de la verdad, diga usted. no, doctor Fernando, muchas gracias de verdad por la invitación, pero sí pienso que eso es una crisis que se debe mirar como una oportunidad precisamente para ver estos choques que estamos recibiendo. No podemos olvidar tampoco que obviamente Colombia sigue teniendo una confianza donde veníamos creciendo en la inversión extranjera en más de un 28%, donde Colombia estaba creciendo por encima del promedio regional y mundial
en su economía, donde teníamos proyecciones entre el 3 y el 4% para este año, donde también nosotros pues estábamos viendo, digamos, cierta, digamos, sanidad en nuestras finanzas, pero obviamente con los problemas que usted acaba de mencionar. Lo que sí es importante es que empecemos a evaluar, primero, las acciones a tomar, segundo, la revisión de nuestra situación, y lo más importante de todo esto es qué acciones va a tomar el gobierno nacional para revertir este daño que se va a sentir en nuestra economía, en nuestra demanda interna, pero lo más importante son los choques externos que estamos viendo. Uno, las acciones que ha tomado la Fed en Estados Unidos y esas implicaciones que va a tener en nuestra economía, sobre todo en la liquidez. Segundo, la tasa de cambio. Y tercero, obviamente, pues importante, el precio del barril. Como lo dije, doctor Fernando, somos petróleo dependientes y un precio del barril en ese nivel, pues obviamente va a tener incidencias, y más cuando el Congreso de la República, a finales del año pasado, aprobó un presupuesto con un supuesto macroeconómico de precio del barril por encima de $60. Así que estas son las acciones que tomar, estas son las respuestas que los colombianos quieren oír del gobierno nacional, y estaremos muy atentos, doctor Fernando, para comunicarle a todos los oyentes de La Hora de la Verdad qué respuestas tenemos del gobierno nacional, del debate de control político que hemos citado recientemente y que esperemos que el gobierno o el Congreso pues tengan la altura de sacar adelante poder sesionar por medios virtuales. Senador Ciro Ramírez, un abrazo muy estrecho, gracias por estar en La Hora de la Verdad y a tratar en serio como conviene y como usted lo hace y los de muchos de su generación lo hacen, estos grandes temas nacionales que no se mencionan por andar entre las ramas. Muchísimas gracias, senador Ciro Ramírez. Feliz día, doctor Fernando. Bueno, Ciro Ramírez está, mire usted, no lo teníamos pensado ni lo habíamos calculado así, tiene convocado un debate de control político sobre estos asuntos, por Dios, tomemos la vida en serio. El presupuesto nacional está montado en un barril de petróleo a más de $60 y está a 30 o a 25. Entonces, tratemos el problemita. Cuando veníamos con un déficit de $1.000 millones mensuales en la balanza comercial y de un poco más el déficit en cuenta corriente. Ah, no, pero todo es que estamos creciendo al 3.7 y entonces la mejor economía de América y entonces pues quién sabe cuántas alaracas y cuánta publicidad sobre estos temas. Ciro Ramírez, senador de la República, generación del 14, Partido Centro Democrático, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad. Son las 7 de la mañana, 3 minutos.